Que el Señor les bendiga, hermanos. Y es un domingo más. Este domingo pensaba que íbamos a terminar con esta serie de Jesucristo. Ese era mi anhelo. Pero he aprendido una cosa, que con las cosas del Señor uno no tiene que precipitarse. La idea no es terminar la serie. La idea es hacer lo que podemos hacer. ¿Acaso la gente entiende lo poco que hemos hecho hasta ahora o no lo entienden? Por eso que yo os animo, hermanos, que los que no han estado desde el principio de la serie o los que han estado desde el principio, por favor, vuelven al canal de YouTube de la iglesia. Ahí tenéis todas las series, podéis escuchar todas las series desde el principio hasta ahora. Así que continuaremos con esta serie y si el Señor lo permite, el próximo domingo será el último de esta serie de Jesucristo. Quizás, no le puedo garantizar nada, pero quizás será la última parte el próximo domingo. Así que para este domingo, el título de hoy, o el tema de esta serie es, la semana pasada el tema era el Jesucristo, no era el Cordero de Dios, era otro. La semana pasada lo que vimos era Jesucristo el justificador, ¿vale? Así que esta semana lo que estaremos viendo para esta semana, el domingo pasado sí era Jesucristo el justificador. Así que para este domingo estaremos viendo Jesús el abogado. Jesús el abogado. Y estoy seguro que la mayoría de vosotros habéis tratado con abogados, ¿a que sí? Para hacer tramitaciones quizás de matrimonio, como nosotros, como tramitaciones de reagrupación familiar, cualquier tramitación, habéis tratado con abogados. Y sinceramente son personas que cobran mucho dinero, ¿sabes? Y algunos son muy groseros, en el sentido de que tienen un orgullo por su labor, que tratan a las personas como no fuera nadie, ¿sabes? Es que nunca reconocen, no sé si es porque nunca han estado en tu situación. Algunos, no hablo de todo, conozco abogados que son muy simpáticos, pero muy buena gente, pero hay algunos que la manera que te hablan, notas una soberbia en su manera de hablar. Quizás es porque nunca fueron pobres, como nosotros, nunca fueron dependientes de alguien, siempre han tenido, nacieron en una casa de cuna de oro y su chupete era de diamante y de oro, y la leche que bebían no era leche de aquí, quizás era leche de otro planeta, y no comían cualquier cosa, y han vivido una buena vida, y no pueden comprender. Pero la palabra nos dice que, aparte de que Jesús es nuestro abogado, si el Señor lo permite, lo que veremos la siguiente semana es que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Alguien que representa, es como un abogado, pero en el término, en la religión, en la religión, en lo espiritual. El abogado está en el físico, suponemos en el físico, pero el sumo sacerdote es como un pastor. Jesús es el abogado que defiende nuestra causa legal delante de un juez, donde hay testigos. Él defiende nuestra causa. Pero en el mismo momento, Él también es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué significa? Que en el ámbito legal como en el ámbito espiritual tenemos a Jesús. En el ámbito espiritual como el sumo sacerdote, es Él quien nos representa delante de Dios. El abogado representa a su cliente delante del juez. El sumo sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Entonces, Jesús es el sumo sacerdote, Jesús es el abogado, pero aparte de eso, Jesús comprende nuestras debilidades. No solamente es el sumo sacerdote, pero es alguien que comprende nuestras debilidades. Porque fue 100% como nosotros, fue tentado 100% como nosotros, pero dice la Biblia en Hebreos que nunca pecó. Así que no tenemos cualquier abogado, hermanos. Así que presta atención para que al final de esta enseñanza saldremos de aquí súper seguros que nuestro caso delante de Dios está en buenas manos. ¿Sabes? Que salgas por la calle y la gente te mira sonriendo y que, pero ¿por qué sonríes? Llevas mascarilla, pero te puede notar que sonríes. Es que no, porque mi caso está en las manos del mejor abogado. Así que presta atención y verán que podemos dormir en paz, levantarnos el lunes sonriendo, que mucha gente se levanta el lunes con arrugas, enojados porque van a pasar a trabajar. Pero nosotros podemos levantarnos el lunes sonriendo porque tenemos nuestra causa en las manos del mejor abogado. Así que la lectura de hoy, hermanos, acompáñame por favor en 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2. Estaremos leyendo del versículo 1 a 2.
Primera de Juan es la primera epístola del apóstol Juan, el mismo escritor del Evangelio según Juan. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 1 a 2. ¿Estáis ahí? Si no, lo tenemos en la pantalla. Dice la palabra del Señor. Es el apóstol Juan quien habla a la iglesia, a una de las iglesias en Asia Menor, que es el presente Turquía. Dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Así que, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio, eso es que es impresionante. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Amén. Padre, bendice tu palabra, porque tu palabra es verdad. Santifícanos a través de tu palabra, porque esa misma palabra es verdad. Y la verdad, Señor, es Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Manifiéstate en nosotros, Señor, y glorifica tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos a no solamente ser oidores de ella, sino hacedores de ella. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el pasaje que acabamos de leer es un pasaje que es el apóstol Juan quien escribió este pasaje, o el libro entero de la epístola de primero de Juan, segundo y tercero de Juan, a las iglesias que estaban en Asia Menor, que es el presente país de Turquía. Así que él les dice: hermanos, yo les escribo estas cosas para que no pequen. Pero ese es el primer aviso. Sois creyentes, sois personas que aman al Señor, pero por favor, todo lo que yo les he escrito desde el principio de capítulo 1 hasta ahora, y lo que voy a escribir después, y las siguientes cartas que voy a seguir escribiendo, es para vosotros, para guiarles para que no pequen. ¿Qué quiere decir esto con nosotros, hermanos? Eso quiere decir que aunque uno es creyente, puede caer en una tentación y pecar contra Dios. Escuche bien, aunque uno es creyente, uno puede caer en una tentación y pecar contra Dios. Por eso que el apóstol Juan está avisando a la iglesia: yo les escribo todo eso para que no pequen. Por favor, no pequéis. El cristiano no se identifica en vivir en pecado. El cristiano se identifica en ser un pecador perdonado, redimido por la sangre de Cristo, que el pecado en sí no tiene autoridad sobre su vida. El cristiano tiene el poder de decidir pecar o no pecar. Tiene la libertad en su vida de vivir todos los días en santidad en Cristo, guiado por el Espíritu Santo, o tomar la decisión, porque antes que cualquier persona peca, ¿qué pasa? Pensamos en lo que vamos a pecar y pecamos. Así que el cristiano en sí tiene ese poder, porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando Caín estaba a punto de matar a su hermano Abel, Dios le dijo: Caín, el pecado está en la puerta. Si lo leemos en Génesis, creo que es capítulo 3, que el pecado está en la puerta. ¿Qué tienes que hacer, Caín? Dios le avisó: ojo, debes señorearlo, debes dominarlo, debes ganar el pecado, si no el pecado a ti te va a ganar. Pero Caín ignoró las advertencias del Señor. Llevó a su hermano pequeño en el bosque o donde sea y le mató. Ignoró la advertencia del Señor y pecó. Así que Dios nunca, hermanos, nunca permitirá que alguien caiga en pecado, un cristiano caiga en pecado sin avisarle. Imposible. Si eres un cristiano, quiere robar, antes de robar, estaréis diciendo:
no lo hagas, no lo hagas, y tú decides lo que quieres hacer. Si eres un cristiano, quiere fornicar o quieres adulterar, el Espíritu te estará diciendo, no lo hagas, no lo hagas, y tú decides lo que quieres hacer. Si eres un cristiano que quiere mentir, te quedarás como unos, aunque sea 2 milisegundos, el Espíritu Santo te avisará, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, pero tendrás que tomar la decisión de lo que tú tienes que hacer. Así que la palabra nos avisa a nosotros, no pequéis. ¿Por qué? Mucha gente piensa que porque son cristianos, son súper cristianos, han superado el poder de... Así que no pueden caer en el pecado, están ahí en las nubes. Todo para ellos es aleluya, gloria a Dios. Y miran a las demás personas que están luchando quizás con algo en su vida, quizás está luchando con el tabaco, está luchando con la pornografía, está luchando con algo, con la ira, está luchando con algo en su vida. Mírale. La Biblia nos avisa también que si alguno piensa que está firme, ojo, cuidado, mira que no caigas. Porque podemos estar mirando a las demás personas, pero olvidamos de mirarnos a nosotros mismos. Hay maldad en el mundo, hermanos, bastante maldad. Hay mucha maldad en el mundo entero. Es fácil que lo miramos. Estamos muy rápidos en mirar la maldad que está en el mundo. Pero ¿qué hay la maldad que hay dentro de nosotros? ¿Quién toma el tiempo de mirarse en el espejo y examinar la maldad que está en su corazón? Si examinamos individualmente la maldad que tenemos en nuestros corazones, jamás perderemos un segundo para mirar la maldad que está en la vida de otras personas. Porque antes de mirar, antes de quitar el polvito que está en el ojo de tu hermano, asegúrate, hermana o hermano, que el tronco de árbol que tienes en tus ojos ya está fuera, para que puedas ver mejor el pequeñito polvo que tiene tu hermano. Pero muchos cristianos usamos este versículo como una forma de defendernos. Que alguno que está libre de pecado que tira la primera piedra. La Biblia nos dice, el cristiano tiene que dar juicio justo. No juzgamos según las apariencias, juzgamos según la misma palabra de Dios. Si alguien está viviendo en pecado, tal como nos dice, si no me equivoco, es Gálatas 6, que los que son más espirituales, si algún hermano cae en algún pecado, los que son más espirituales, con un espíritu de mansedumbre, ¿qué tiene que hacer? Ayudar a esa persona que ha caído en el pecado para que salga del pecado, pero con un espíritu de mansedumbre. Y ojo, tenemos que cuidar para que nosotros mismos no caigamos en esta misma tentación. Así que quiero que me acompañes en 1 de Juan capítulo 8, 1 de Juan capítulo 1, perdón, versículo 8. 1 de Juan capítulo 1, versículo 8. Eso es para avisarnos, para que comprendamos una cosa. Aquí el apóstol Juan dice, en 1 de Juan 1, 8, si decimos que no tenemos pecados, ¿qué pasa? Si alguien piensa que no tiene pecado, que está libre de pecado, que es el más guay de los guays, los demás son pecadores y él está súper santo, dice la palabra que se engaña a sí mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué pasa? La verdad no está en nosotros. Ojo, la verdad no solamente es una palabra, la verdad es una persona, es Jesús. Si piensas que tú no tienes pecado en tu vida, eres un mentiroso. La única cosa que haces es engañarte a ti mismo. Porque mírate en el espejo cada mañana antes de salir o antes de venir a la iglesia. ¿Qué era el pensamiento que rondeaba en tu corazón? No quiero quizás sentarme con la hermana tal, no quiero que la hermanita tal esa venga hoy porque me pisó la semana pasada, o no quiero que me... Siempre en el corazón, eso nadie lo ve, pero son pecados que están ahí escondidos. Criticamos a otras personas en nuestros corazones, pero es muy fácil para que vemos otros pecados que son exteriores de otras personas. Digamos, un ladrón, o un gritón, o un irón, o lo que sea. Lo podemos ver todo eso. Así que la palabra nos avisa que si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Pues tenemos bien claro eso, hermanos. Sabiendo que el creyente puede caer en una tentación, sabiendo eso no debe darnos libertad o luz verde para vivir en pecado. Aunque sabemos eso, que 1 de Juan 2:1 nos ha dicho que
que el apóstol Juan nos avisa que, hijos míos, no pequéis. Eso es un aviso que el creyente puede caer en pecado. Pero sabiendo eso no debe darnos la libertad para que nosotros vivimos en pecado. ¿Por qué no debe darnos la libertad para vivir en pecado? Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10, 26 nos avisa del peligro de pecar voluntariamente. Hay un peligro de pecar voluntariamente. Uno puede pecar, ser tentado y caer en un pecado, pero se arrepiente rapidito porque reconoció que ha fallado al Señor. Y el Señor es bueno, tal como lo dice 1 Juan 1:9, que Él es bueno y justo. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Pero ¿qué pasa con los que pecan voluntariamente? Que saben muy bien que ese camino que estoy a punto de tomar no le agrada a Dios. Pero aún así ponen oídos sordos, totalmente sordos, cierran sus ojos y se tiran en el vacío del pecado. Así que Hebreos 10:26 nos avisa del peligro de pecar voluntariamente. Es decir, darle la espalda a Jesús después de haber gustado su amor. Hay personas que gustan el amor, prueban el amor de Jesús, oran a Dios en un tiempo en su vida que estaban en desesperación, en problemas. Y Dios en su inmensa misericordia y bondad los rescata, los saque de toda la basura en la cual están. Y después cuando están cómodas en la vida, ¿qué dicen? Quitan a Dios de su hombro como alguien que quitaba el polvo o la caspa que se le había caído en el hombro. Y viven sus vidas como querían. ¿Por qué? Porque ya tuvieron lo que buscaban de Dios. Ya tuvieron la recompensa que buscaban de Dios. Así que ahora Dios no les sirve para nada. Así que hay un aviso que dice, queridos amigos, el apóstol Pablo hablando, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que es Jesús, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Porque la gente en el Antiguo Testamento, para que sus pecados sean perdonados, cuando estábamos viendo el tema de Jesús, el Cordero de Dios, vimos que el Cordero fue ofrecido para saciar la ira de Dios por los pecados. Pero eso no borraba los pecados completamente, era solamente lo tapaba, era una sombra de lo que Jesús tenía que hacer. Así que si nosotros voluntariamente rechazamos la gracia de Dios que tenemos ahora, que está en Cristo Jesús por lo que Él ha hecho en la cruz, si rechazamos esa gracia y vivimos en el pecado, ¿qué sacrificio de animal podemos ofrecer a Dios para que nos perdone? No hay más, porque ya se terminó los sacrificios. Es lo que ese pasaje está diciendo. ¿Qué sacrificio vais a ofrecer a Dios por vuestros pecados? Porque Jesús ya se ofreció una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios. Él fue el último sacrificio. El sacrificio que Dios usó para perdonar toda la humanidad. No solamente los que creen, o no solamente nosotros, pero cualquier persona que cree en Jesús, sus pecados serán perdonados. Seguimos. Así que Dios no quiere, hermanos, sinceramente, voy a ser honesto, y según lo que la palabra me dice, según lo que yo he visto en la Biblia, Dios no quiere que nadie se pierda. Eso es algo que le puedo garantizar a 100%. Dios no quiere que ningún pecador muera en sus pecados. Ninguno. ¿Por qué? Mira lo que dice Ezequiel 18:23. Es Dios mismo hablando. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Así que pensáis que a mí, yo, el Todopoderoso, es que Dios tomó su tiempo para crear la humanidad. ¿Acaso pensamos que le agrada ver morir su creación? No, no le agrada verlo. Dice, pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se apartan de su conducta perversa. ¿Y qué pasa? Y que vivan. ¿Qué quiere decir? Que si uno que está viviendo en pecado toma la decisión de apartarse de su conducta perversa, que es arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, Dios le regala la salvación, que es la vida. Vivirá, la vida eterna. Vivirá para siempre en la presencia de Dios. Por eso, hermano, la segunda parte de 1 de Juan 2, la segunda parte que leímos, dice, pero si alguno peca, la primera parte, el apóstol Juan dice, hijos míos,
no pequéis. ¿Vale? Está avisando, por favor, iglesia, os suplico, mis hijos en Cristo, no pequéis. El cristiano no debe ser identificado por el pecado. El cristiano no debe vivir en pecado. Pero estamos viviendo en el mundo y tenemos aún esta carne, no hemos sido glorificados. Esta carne puede llevarnos a pecar. Pero, por eso que viene aquí, pero si alguno peca, ¿qué quiere decir? Que uno puede resbalar, uno puede caer en la tentación de Satanás. Satanás puede probar a uno peca. Pero si alguno peca, no te quedes escondido en algún lugar o escaparte de Dios y poner la mano sobre la cabeza o sobre la cintura, tirándote en el piso y llorando y gritando y diciendo que no, ya Dios no me va a perdonar, se acabó, ya se acabó para mí, ya no hay más esperanza para mí, ya no hay más sacrificio. No. Si has pecado contra Dios, no te alejes más de Él como lo hizo Caín. No te alejes de Él. Si has pecado contra Dios, corre hacia Él, no de Él, lejos de Él. Corre hacia Él. Como el hijo pródigo, que cuando se dio cuenta que había pecado contra Dios y contra su padre, ¿qué hizo? Regresó a su casa. ¿Acaso cuando su padre le vio, le dijo que este bastardo no lo quiero ver? No dijo eso. Dice la palabra que su padre salió a su encuentro. ¿Qué quiere decir salió a su encuentro? Corriendo. Imagínate un viejo. Un hombre que amaba tanto a su hijo y su hijo lo dejó tirado. Y luego el hijo viene. Creo que uno de nosotros, si fuéramos nosotros hoy en día, alguien sacará un machete, ¿sí? O una pistola. Y, no te quiero ver, aquí no te mato. Pero no fue así. El hombre salió al encuentro de su hijo. Lo agarró, lo besó. Así que si pecamos contra Dios, si hemos pecado contra Dios, es un Padre amoroso, bondadoso, misericordioso. Lo que tenemos que hacer es correr hacia Él. Correr hacia Él. Porque dice que tenemos, 1 de Juan 2, 1, la segunda parte del 1 dice, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestra causa o nuestro caso ante el Padre. ¿Y quién es ese abogado? Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Tenemos un abogado en la misma presencia del Padre, sentado en la diestra del Padre. El mismo Jesús, quien entregó su vida por nosotros, defiende nuestra causa ante el Padre. Hermanos, no hay necesidad que nosotros tomamos la decisión de vivir en la derrota del pecado hasta que nos muramos, que tenemos a alguien que puede defender nuestra causa, que es una certeza que ganaremos esta causa. Totalmente una certeza. Así que el deseo de Dios, hermanos, como le he dicho antes, es que ninguno peca. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que ninguno peca. Pero si en nuestra debilidad humana pecamos contra Él, podemos estar seguros que tenemos un defensor ante el Padre, un representante, alguien que tomará nuestro caso y nos defenderá ante el Padre. Sí, hermanos, tenemos un privilegio que los del mundo no tienen. Como creyentes tenemos un privilegio, que no importa el pecado que hemos pecado, no importa la etiqueta que la gente del mundo nos ha dado, te pueden haberte llamado cualquier cosa, no importa la atadura que está en tu vida, no importa. Si reconoces y te acerques a Dios, tienes garantizado un abogado que no hace falta que le pagues, es Él quien pagó para defenderte. Así que no hay necesidad de vivir bajo el dominio del pecado. El creyente que cae en pecado lo reconoce, se arrepiente y se aparta de su pecado, puede estar seguro de que su caso está en buenas manos, en las mismas manos del Hijo de Dios. Quiero que miren conmigo lo que dice 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9 nos dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, no al cura, no al papa, no al pastor, no a quien sea, no. Hay que confesar tus pecados a Dios, porque es contra Dios que nosotros hemos pecado. Si confiesa tus pecados, si confesamos nuestros pecados a Dios, ¿qué pasa con Dios? Dios es fiel. ¿Fiel en qué? Él es fiel en guardar las promesas, que Él perdonará todos nuestros pecados. Él es fiel y justo
¿Justo en qué sentido? Que Él castigará nuestros pecados, pero no a nosotros. Pero ha castigado a su Hijo en nuestro lugar. Ha hecho justicia, aún perdonándonos por nuestros pecados. Así que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Y no solamente eso, pero y limpiarnos de toda inmundicia. Así que si había gotitas o cicatrices, presta atención hermanos, por favor, no se distraen. Si había gotitas o cicatrices de pecado en tu cuerpo, Dios es fiel para limpiarte de todas estas cosas. Todo el pecado, no solamente perdonarte, pero te limpia también. Así que creo que hay muchos que están aquí hoy o que escucharán esta grabación después, que han tratado con abogados, como les he dicho desde el principio. Y todos sabemos que los abogados no han estudiado para nada. Ellos son personas que cobran por el servicio que ellos hacen. Y tú tienes que andar conforme a su voluntad. Y este dice, la cita es mañana a las 10, tienes que estar ahí mañana a las 10. La cita es el día jueves. Yo no trabajo los fines de semana, así que no me llames. Así que no le puedes llamar el sábado ni el domingo, porque el abogado estará con su familia. Así que hemos tratado todos con abogados y el trato con los abogados es demasiado duro. Es normal. Ellos estudiaron mucho, gastaron mucho dinero para sacarse la carrera, no para trabajar gratis o para que la gente venga y controla sus vidas. Todos cobran un sueldo por sus trabajos. Y eso es lo más normal que existe en el mundo. Pero eso es totalmente diferente en la relación entre el creyente y el Señor. No es lo mismo entre nosotros y el Señor Jesús. Jesús no cobra nada para defendernos ante el Padre. No hay necesidad de hacer una cita previa para acercarte a Él. No hay necesidad de preparar 400 euros de entrada o 200 euros en el medio trato y 250 cuando se termina el trámite. No hay necesidad de todo eso. No hay cita previa, no hay que llamar a su secretaria y decir, oye, el Señor Jesús está por ahí, su agenda está a tope, no puedo atenderle, ok, bueno, quería una cita para el mes que... No hay tiempo para eso. En el mismo momento que nos damos cuenta que hemos pecado contra el Señor, la palabra dice que podemos entrar confiadamente en su presencia, en cualquier hora, cualquier lugar, cualquier momento, no importa cuándo y dónde. Entrar confiadamente en su presencia. Ese es el privilegio que tenemos como creyente. Un privilegio que el mundo no tiene. Un privilegio que tiene que arder en nuestros corazones para vivir para Dios y para decir adeu, 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 mundo temporal y perverso. Y vivir solamente para la gloria y la honra del Señor. Así que nuestro abogado no solamente defiende nuestro caso. Él no solamente defiende nuestro caso, hermanos, pero dice que él mismo en el capítulo, en 1 Juan 2, en el versículo 2, 1 Juan 2, la segunda parte dice, sino él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también de todo el mundo. Así que Jesús no cobra, Jesús no pide cita previa. ¿Por qué? Porque Él mismo pagó el precio por el pecado nuestro que Él está defendiendo ante el Padre. ¿Eso no es maravilloso? ¿Por qué tengo que permitir que Satanás me acusa todos los días de mi vida diciéndome que lo que hice en X años Dios no me va a perdonar? Solo tengo que enseñarle la Biblia lo que me dice 1 Juan. Que si confieso mis pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarme. Si yo he pecado contra Él, puedo entrar confiadamente corriendo a la presencia del Padre y entregar mi caso a su Hijo. ¿Por qué? Porque su Hijo pagó por mis pecados Él mismo con su vida. Así que no tengo pecados entonces. Entonces, ¿por qué tengo que escuchar las mentiras de Satanás? Si Dios me declara justo por lo que su Hijo hizo por mí. Escucha bien, hermanos. Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el abogado quien nos defiende. El mismo abogado
fui herido por nuestras rebeliones, las mismas rebeliones que Él tiene que defender ante el Padre. El mismo abogado fue molido por nuestros pecados. Es el mismo abogado quien defiende nuestra causa, hermanos, ante el Padre. Él defiende una causa que Él mismo pagó con su propia vida. Pero aún así las defiende otra vez cuando nosotros pecamos contra el Padre. El castigo de nuestra paz, si hoy tenemos paz con Dios, es porque el castigo de nuestra paz fue sobre nuestro abogado. Y por la llaga de nuestro abogado, nosotros somos totalmente curados. Hermano, encima de todo eso, Jesús defiende nuestros pecados. Voy a darle una corta ilustración y quiero que preste atención y usa un poquito su imaginación para ver cómo pueden meterse en esta ilustración. Póngase dentro de esta ilustración para comprenderlo mucho mejor. Imagínense, hermanos, escucha bien. Imagina que en las cortes celestiales estuviéramos como acusados, todos nosotros, y las cortes celestiales como acusados, delante de nuestro justo juez, Dios el Padre. Nuestro abogado en las cortes celestiales, estamos en las cortes celestiales, nuestro abogado, que es el Señor Jesús, se levanta para responder a los cargos. Él se levanta, el juez le dice, ¿qué? Levántate, ¿quién es tu juez? Ahí está tu juez. Así que nuestro abogado se levanta para responder a los cargos. Él es completamente culpable, su señoría. Nos acusa y nos dice directamente que somos totalmente culpables. Él dice que somos totalmente culpables. En vez de levantarse y decir que somos inocentes, el abogado se levanta y dice que él es totalmente culpable, su señoría, o ella es totalmente culpable. Es mucho más culpable de lo que se le acusa. Y ahora, adelante de ustedes, confiesa todo. Así que el abogado nuestro se levanta ante el corte celestial. En vez de decir que somos inocentes, primeramente empieza diciendo que somos culpables. Entonces, ¿qué hace el juez? El mazo suena, el juez golpea su mazo, pam, 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 pam. Y el juez pregunta, ¿cuál debe ser su sentencia? El juez pregunta a nuestro abogado, ¿cuál debe ser su sentencia? Y nuestro abogado contesta, su sentencia, mi señoría, debe ser la muerte. Él merece toda la ira de este tribunal. Durante todo ese tiempo, nuestro acusador, Satanás, está ahí, frotándose de las manos y disfrutando de todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque nuestro abogado está reconociendo que somos culpables delante de toda la corte celestial. Así que Satanás reconoce que somos culpables. Admitimos nuestra culpa delante del Padre o delante del juez supremo. Venimos y lloramos, sí, señoría, estoy culpable, soy culpable. Y ahí podemos ver, nuestro castigo está justo a la vuelta de la esquina. Pero en ese mismo momento, antes que el juez proclama su veredicto final, nuestro abogado le pide, mi señoría, ¿puede acercarme un segundo? Le pide al juez. Camina despacito hacia el juez. Al irse acercando, simplemente se acerca al juez y dice, papá, este me pertenece. Oye, papi, este es mío. Yo pagué su precio. Yo llevo la prueba de que pagué su precio. Yo llevé el castigo y la ira que él merece. Sí, es culpable, pero yo pagué su precio. El mazo suena otra vez del juez. ¡Pum, pum, pum! Y el juez tiene que declarar la sentencia. Y el juez se levanta y dice, culpable de los cargos, castigo cumplido. Nuestro acusador Satanás empieza a enloquecerse. ¿Por qué? El Padre reconoce que somos culpables de todos los cargos y al mismo tiempo reconoce que nuestro castigo ha sido pagado. Y Satanás se vuelve loco delante de la corte celestial. ¿No le vas a poner, aunque sea una libertad condicional?, le pregunta al juez, el acusador. Y el juez dice, no, ni una libertad condicional.
El castigo ha sido cumplido en su totalidad por mi hijo. No hay motivo para ponerlo en libertad condicional. Después, el juez, ¿qué hace el juez? El juez se dirige a nuestro abogado, que es su mismo hijo, y dice: hijo, dijiste que este te pertenece. Lo dejo bajo tu cuidado. Y caso cerrado, libre. Uno sale. El culpable sale libre en la corte de Dios, aunque pecó contra el Señor. ¿Por qué? Porque reconoció su pecado, se arrepintió de sus pecados y puso su fe en la justicia del Hijo de Juez. Y por lo que el Hijo de Juez hizo en la cruz por nosotros, nuestros pecados han sido perdonados. Y aún siendo culpables por haber transgredido la ley de Dios, somos hechos libres y justificados. Amén. Así el Señor Jesús, hermano, representa a los suyos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, declara la palabra. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. No hay condenación para cualquier persona que pone su fe en Jesús. No hay ninguna condenación para Él. Él mismo, el Señor Jesús, es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, hermanos, sino también los pecados del mundo. Herido Él fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Eso sí que es la buena noticia. Eso sí que es el evangelio. Ningún creyente debe ser esclavo del pecado. Ningún creyente debe escuchar las mentiras acusadoras de Satanás. Porque nuestros pecados ya fueron todos pagados en la cruz. Eso merece un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Porque Él es bueno, hermanos. Él es bueno. Él es bueno. Es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Usted y yo podemos vivir una vida libre de pecado, totalmente libre de pecado. Pecamos si queremos. Si queremos. Conclusión, hermanos. Voy a concluir con esto. Por medio de Jesús, Dios puede estar a favor nuestro, aun cuando somos pecadores culpables. Aún siendo pecadores culpables, por medio de Jesús, Dios puede estar a favor nuestro. Tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. El mismo Hijo de Dios, Jesús el verdadero, tal como dice el versículo 2 de 1 Juan 2. Jesús el justo. ¿Qué significa cuando dice Jesús el justo? Significa que Jesús está completamente calificado. Él está completamente calificado para ser nuestro abogado, ya que Él es perfecto y sin pecado. Él ha pasado el examen de los abogados del cielo y está calificado para representar todos los creyentes en el tribunal de la justicia del cielo. Tenemos a un abogado con todas las calificaciones para representarnos ante el Padre, porque nadie más puede representarnos. Amén. Nadie, solamente Él. Necesitamos a Jesús como nuestro abogado, porque Satanás nos acusa delante de Dios, hermanos, día y noche sin dormir, según Apocalipsis 12:10. Si Jesús no es tu abogado, vas muy mal, porque Satanás está delante de Dios día y noche, acusándote delante de Dios. Mírale, mira fulanita tal, tú le llamas a tu hija, mira lo que ella hace, mira el otro, mira lo que él está haciendo, mira. Y ya que no tienes abogado, ¿quién defiende tu causa ante el Padre? Si tú no tienes abogado, ¿quién defiende tu causa ante el Padre? Así que, hermanos, la decisión de permanecer en el Señor Jesús depende de ti. Depende de cada uno de nosotros. Y una de las cosas que nos matan o que mata mucho a la gente del mundo es la soberbia. Mucha gente que piensa que no necesitan al Señor Jesús, piensa que no necesitan un abogado para defender su causa. Yo les pregunto, si yo tengo el mejor abogado del mundo, por una causa o por algún delito que hemos cometido todos, y ninguno tiene un abogado, y yo tengo el mejor abogado del mundo, ¿quiénes piensan que serán el primero a salir en libertad? El que tiene el mejor abogado del mundo tendrá su libertad. Así que, hermanos,
Tenemos al Señor Jesús como nuestro abogado si nosotros queremos. Es una decisión totalmente personal. Pero te puedo asegurar que no hay mayor deleite y paz sabiendo que ante Dios, su mismo Hijo es tu abogado y está hablando a tu favor. Un abogado que comprende nuestras debilidades. No cualquier abogado, pero una persona que comprende nuestras debilidades. Fue tentado como nosotros, pero nunca pecó. Un abogado que comprende cuando nosotros somos débiles. Ese es el abogado que tengo. Ese es el abogado que tú puedes tener. Ese es el abogado que Dios nos ha dado. Hermanos, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén.